Héctor Quijada Gómez ya está aquí con nosotros para hablar justamente acerca de estos solistas que nos traen tantos recuerdos. Bienvenido, buenos días. Buen día. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido, Héctor. Igual. Y hablando de los figurones masculinos de los 60, ¿no? Vamos a dejar a las chicas para más adelante, para darles el lugar que se merecen. Eso. Y vamos a empezar hablando de el uno que nunca estuvo en un grupo, siempre fue solista, por eso yo creo que es el solista por excelencia y es Alberto Vázquez, él es de Guaymas, originario de Guaymas, y él nunca estuvo en un grupo, él siempre fue solista y la verdad es que hizo cosas muy importantes, como todos ellos, o sea, o casi todos ellos, incursionó también en el cine, hizo televisión, hizo varias cosas, él tuvo varios hits, ¿no? El Pecador, ¿no? Ay, claro. Pero a ella. Grandiosa. Y la verdad creo que para mi gusto era el que mejor cantaba. Tenía una voz impresionante. Y romántico, ¿no? O sea, también. Romántico y además galán. Entonces creo que en esa onda era como el cantante, el de todos ellos. Oye, más y su completo. cigarro cuando se permitía Con su fumar cigarro. adentro de cualquier estudio fuera de televisión, él con su cigarro. Pero cantando, Ajá. además. Sí. imagínate. Y le daba la fumada, ¿eh? No nada más era como el adorno, o sea, la Y luego fuma. cantaba y salía el humo. Sí. Yo lo he intentado alguna vez y no puedo. Oye, pero Muy le estamos difícil. viendo en pantalla, tiene un poco un look como de Elvis Presley, Totalmente. pero caballero, Sí, se parecía. serio, Sí, ¿no? Como claro. con la seriedad. Véanlo, véanlo. Muy Creo que era el que Elvis. tenía más la onda crooner, aunque él realmente nunca fue crooner. Hubo otros que sí, Enrique Guzmán, César Costa lo intentaron. ¿Qué es croonear. eso? Los que están al frente de una big band, Ah, muy bien. ¿no? Y tienen que hablar un poco de comedia, un poco Ajá. de rollito de esto. Él no lo Él hizo, no. aunque yo creo que era el que tenía más Una personalidad más madera, increíble, ¿no? sí. Y luego nos vamos a ir con Johnny Laboriel, que yo creo que era el más excéntrico, el más llamativo, el más peculiar de todos ellos, ¿no? Él empezó con los Rebeldes del Rock y después se hizo solista. Con los Rebeldes tuvo varios éxitos, pero también como solista tuvo varios éxitos. Y fíjate que curiosamente él, bueno, era hijo de dos actores, ¿no? De Francisca López y de Juan José Laboriel, hermano de Abraham Laboriel, gran bajista que ha tocado con los más grandes músicos del mundo. Sí. Abraham Laboriel. O sea, que en sus venas había talento. Ah, sí. Definitivamente. Toda la familia de artistas. Oye, ¿no? ¿te Y acuerdas que hacía la hermana boca Ela. así? Bueno, yo todavía me acuerdo de él hace poco, antes de que falleciera, y cómo hacía la boca así, se acercaba a las cámaras y volteaba la boca, o sea, era como Ese era su sello. Ese era su sello. Además, Así como- además de ser. Así, de ser pero 10 moreno. veces más Enrique, grande. pero con los labios más voluptuosos. ¿Te salió? Como Angelina Jolie. Ajá, no quisiera Angelina Jolie tener ese bocón. Y hermano de Ela Laboriel, también una cantante no tan conocida como otras que hubo, pero también pero con sí. mucho estilo, ¿no? Y fue el único, bueno, que yo recuerde, fue el único que participó en la OTI, con un tema de Felipe Gil, Señora Corazón, Wow, que después muy bien. se convirtió en Felicia Gil, ¿no? Y que de Claro. hecho, para mi gusto, está más guapa de Felicia que de Felipe. Claro, Ah, muy bien. Sí. Bien el cambio. Y luego nos vamos con Manolo Muñoz, que creo que fue el que logró conectar más éxitos a lo largo de las Mira décadas. ese estilo. Sí, canciones que a la fecha, si las escuchamos, inmediatamente las identificas. Él, al contrario de Alberto Vázquez, pues no era muy agraciado, que digamos, pero tenía una gran personalidad y sobre todo tuvo muchos éxitos, ¿no? Desde el Acapulco Rock, la de Speedy González, ¿no? Que no me acuerdo, yo la bailé en el kinder. la de Speedy Famosísima. González, La bailé en el kinder, pero luego como cantante romántico hizo este crossover y como cantante romántico tuvo éxitos impresionantes, ¿no? Uno fue En un rincón del alma. Rincón del alma. Buenísima Sí, rola. sí. Y la otra fue la de Llamarada. Que no hay trío, mariachi, grupo Quien jarocho sea. norteño que no toque esa canción, y creo que incluso una canción que se ha versionado muchísimas veces. Claro. Tendrás ¿No? que hacer una versión de esa entonces. De llamarada. Algún día. Oye, aparte Algún también día. tanto Manolo Muñoz como César Costa también, que ahora es el que
el que sigue, pues tuvieron también un programa de televisión muchísimos años y ahí cantaban sus éxitos. sí, claro. Se hicieron mucho más famosos. Claro, ¿no? yo creo que, por ejemplo, César Costa, que es aquí yo tenía el orden diferente, Oye, pero, César Costa, pero ¿es de los César más Costa, jóvenes de ellos o qué? No. Porque se ve. Yo creo que era el como más tragaños. ¿César? El más Porque tragaños. Pues se sigue ve- siendo, No, ¿no? sí. Porque es de la sigue edad. siendo la Él fiel. empezó Bárbaro. con un grupo que se llamaba los Black Jeans. Ahí estuvieron con Peerless, hicieron 2 discos y después los firma Musart y ahí les cambia el nombre a los Camisas Negras, al grupo, y a él le cambia el nombre porque es César Roel, le cambia el nombre a César Costa, ¿no? Y ahí nada más hace un disco con Musart y ya con su grupo y de ahí... Adiós. Solista. Oye, y siempre Pero sus suéteres, desde los entonces suéteres. a la fecha. Ese era su sello, digamos, ¿no? Hasta el papá soltero. Con sus Yo suéteres. creo que yo creo que es más conocido, más que por sus canciones, por sus programas de Por lo que hizo en la televisión. tele, claro. Tuvo ¿no? programas muy buenos. Muy buenos. Tuvo Papá Soltero, que a mí no me gustaba mucho, No, pero pero fue un también éxito. tuvo La Carabina de Ambrosio, Claro. que es de respeto. Y uno Ese con programa es Rebeca de respeto, Alba, que era ¿no? de revista. Exacto. Que no me acuerdo Un cómo se nuevo día. llamaba. Ah, Un nuevo claro, día. un Ah, sí, nuevo día. creo que no tuvo mucho éxito. Pero luego escuchaba. Y por último tenemos a Enrique Guzmán. Ya hablamos varias veces de sus éxitos con Sí. los Teen Tops, muy conocidos, pero ahora yo quiero hablar de otra faceta de su carrera que también... Él fue un innovador, siempre quería hacer cosas nuevas, que siempre quería ser el primero en todo. Y así fue también de los primeros en hacer películas. Pero hizo películas en México con Angélica María, con Rosita Arenas. Con las más famosas. No, las más famosas, ¿no? Esa de, aquí la tengo apuntada, déjame te la cuento. Oye, y se casó con Silvia Pinal, nada más Sí, y nada menos. la de o Locura de sea, Amor, que fue la de las primeras. Y luego se casó con Silvia Pinal. Bueno, se casó varias veces, o sea, Sí. tuvo varias parejas, muy amigo de Manolo Muñoz, pero también hizo películas en España con Rocío Dúrcal, Claro. en Wow, Argentina, sí, su carrera. en muchas, y hizo teatro también, no solamente lo hizo, él escribió, produjo, dirigió y actuó una de las obras más famosas y exitosas que ha habido en México, que es Sugar, que tuvo muchísimo tiempo en cartelera y no solo contento con eso, se lo llevó a España y ahí También. otra vez a volver un exitazo, ¿no? Entonces, Sí. la verdad es, creo que de todos ellos, el que más impulso tenía de todos. Siempre quiso Sí. ser el primero en muchas cosas y lo consiguió y hasta la fecha. Muy pues, bien, siguen gran ejemplo entonces para aquellos que quieren continuar sus carreras como Sí. solistas, ¿no? Claro. Qué tienes toda la bonito razón. recordar Qué todo bonito, esto. Héctor. Gracias, Gracias, Héctor. Increíble, Gracias. ¿no? Besos a todos y Muchas gracias. nos vemos la semana que entra Ahí con está. las chicas. Mujeres Eso. ahora. Ojalá.